La gracia. Introducción. La gracia es un tema constante en la Biblia y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. La palabra traducida como gracia en el Nuevo Testamento proviene del griego charis, que significa favor, bendición o bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación a Dios, adquiere un significado más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestros pecados lo merecen. Esta es su bondad para todos. Además, la gracia es un poder que nos fortalece día a día y nos ayuda a preservar hasta el fin. Se requiere esfuerzo de nuestra parte para recibir la plenitud de la gracia del Señor. Por gracia de Dios se nos da la salvación. De otra manera, el ser humano sería humillado por sus errores, viviría en la oscuridad y viviría totalmente perdido por el mal. Lo único que existiría sería la maldad y el daño en los unos con los otros. La gracia de Dios es el regalo que Él nos da para pasar por momentos de oscuridad, dándole gloria a Él. Nos da su gracia para hacer las cosas que nos ha llamado a cumplir cuando pensemos que no son posibles. Cuando la vida se convierte en una rutina que parece sofocarnos, nos otorga su gracia para cumplir nuestras obligaciones diarias con gozo. Su gracia está disponible para enfrentar una enfermedad con paz y esperanza. Es dada a nosotros para amar a nuestros enemigos como Cristo amó a los suyos. Su gracia nos da fuerza, amor, paciencia, esperanza, gozo, fe y todo lo que necesitamos para vivir nuestra vida como Cristo vivió, dándole gloria al Padre. En el universo todo es gracia, porque todo está acomodado milimétricamente, que cualquier milímetro de más o de menos terminaría con la vida y sería un caos, una desgracia. La gracia es vida. La primera gracia de Dios la encontramos en la creación, porque la creación es vida y la vida es gracia. Por gracia nos podemos acercar a Dios y por gracia Dios se acerca a nosotros mismos. Sin la gracia no existiría la relación Dios-hombre y hombre-Dios. Cada día que nace nos viene a recordar la gracia de Dios, porque solamente existe el día por su gracia, como hay cosas en tu vida que solo las tienes por pura gracia. Ejemplo, tu salud, y en ella vemos cómo tu corazón no descansa en ti por pura gracia. Lo mismo tus pulmones, que inhalan y exhalan en cada momento de tu vida sin parar. ¿Y qué decir de tu hígado, que es el laboratorio de tu cuerpo, de tus riñones? Todo es gracia en tu vida. Y la gracia se reconoce cuando tú le das gracias a Dios por su gracia en tu vida. San Pablo en los Filipenses 4:13 nos va a decir así: la gracia de Jesucristo nos da fortaleza. Por tal motivo, por la gracia recibimos los dones de Dios. Por la gracia es un regalo generoso y gratuito para la persona. Por la gracia no se le debe nada a nadie, pero el regalo de la gracia no tiene nada que ver con nuestros méritos o cualidades. Simplemente es pura gratuidad de Dios. Es puro amor, porque Dios es donación. ¿Qué es la gracia? En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 9, encontramos esto: y él me ha dicho:
te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré de mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Una primera definición de gracia la tomamos del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos va a decir esto: don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. El término gracia deriva del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 9 nos dice: porque por la gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es la gracia de Dios, no por sus obras, para que nadie se presuma. La única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por gracia. El apóstol San Pablo inició muchas de sus cartas utilizando la palabra gracia. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios es el promotor de la gracia, y toda gracia fluye de Él. Es por la gracia de Dios que somos salvados. No hay nada que podamos hacer para ganar la salvación de nuestras almas. Dios es el único con poder para perdonarnos, el único que puede quitar el pecado de nuestras vidas. Esto lo hizo enviando al Cordero Perfecto, Jesús, al morir en la cruz por nuestros pecados. Al aceptarlo de corazón como nuestro Rey y Señor, recibimos el regalo de la vida eterna. La gracia de Dios es un don que eleva a lo sobrenatural a la criatura racional, haciéndolo hijo suyo y partícipe de su vida. La gracia de Dios no solo se refiere única y exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a ser más prójimo. El hombre nada puede hacer por sí mismo. La gracia de Dios llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Pero, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo a través del sacrificio de Cristo para aquellos que están dispuestos a recibirla. La gracia puede sacarnos de nuestro estado actual y elevarnos al cielo, donde se hace la voluntad de Dios. La aceptación de este regalo requiere nuestra voluntad de aprender el amor de Dios que eternamente está curando nuestras vidas. La gracia la podemos interpretar como poder de predicar y hacer milagros. La gracia se entiende como evangelio, es decir, ser buena noticia para tu hermano en contraposición a la ley. La gracia se entiende como un don que santifica el alma, que se opone al pecado y que Cristo ha dado a los hombres. La gracia la podemos interpretar como benevolencia gratuita por parte de Dios. La gracia la podemos ver como las virtudes propias del hombre. La gracia la podemos interpretar como misión transformadora. La gracia está en el plan de salvación actualizado en la resurrección. La gracia se refleja en los actos de amor a los demás. Las cartas de Pedro usan la expresión gracia para referirse a la salvación misma o al evangelio. El término gracia. Leonardo Boff, en su libro Gracia y experiencia humana, editorial Trota, clasifica la gracia de la siguiente manera. Primero,
La gracia como actitud de benevolencia. Dios nos mira con benevolencia. Expresa una actitud favorable y abierta a sus hijos. Cuando una persona muestra la gracia, se muestra amistosa, benevolente, cariñosa, acogedora, simpática. Segundo, la gracia como pura gratuidad. El amor es gratuito y de gracia es su benevolencia hacia todos, incluso los pecadores e ingratos. Dios no ama por causa de los méritos, la belleza y la bondad del hombre, sino que ama simplemente porque ese es su modo propio e íntimo de ser. Tercero, la gracia como belleza y encanto. Se manifiestan en el atractivo y amabilidad de una persona. La belleza y el encanto se manifiestan en una persona cuando es sencilla, delicada, fina y elegante. La belleza y el encanto se tienen o no se tienen. Son destellos y presencia de la gracia bella y encantadora de Dios en el mundo. Cuarta, la gracia como don gratuito y favorable. Gracia viene significando don, algo recibido gratuitamente, algo que no se debe a mi esfuerzo o a mi creatividad. El hombre se siente colmado de dones que escapan a la capacidad humana de creación. La vida, la conciencia, el entendimiento, la voluntad, la capacidad de reflexión, el amor, la libertad, la facultad de decidir, etc. Todo esto es pura gratitud y favor. Y quinto, la gracia como agradecimiento. La gracia se paga con el agradecimiento. Dar gracias es devolver la gracia. Retribuir el don significa mostrarse agradecido y saberse en deuda de gratitud. Gracia y experiencia humana. Leonardo Boff va a continuar diciendo que la experiencia de Dios en la vida del hombre es liberadora. La gracia se nos da a todos como posibilidad de un buen existir. La gracia es la gloria de Dios en la existencia humana. En ese momento, el oprimido experimenta la libertad y el desamparado siente protección y consuelo. La gracia significa apertura del hombre a Dios, capacidad de relacionarse con el infinito y de establecer un diálogo que conquista progresivamente su humanidad y lo premia con su divinización. Gracia es el encuentro de Dios-hombre, Dios que se da al hombre y el hombre que se da a Dios. Gracia habla de reconciliación entre el cielo y la tierra, entre Dios y el hombre, entre el tiempo y la eternidad. Dios no tiene gracia, Él es gracia. La gracia hace un mundo donde se encuentran los opuestos: Dios hombre, criatura, creador. Gracia es unión perfecta entre Dios y el hombre. La gracia se llegó a experimentar como la fuerza de Dios en la flaqueza humana. Las categorías que preceden a la gracia son el encuentro, la relación, apertura mutua, autodonación, crisis, progreso, andadura. En el mundo griego, la gracia se experimentaba como la benevolencia de Dios, que eleva al ser humano y lo introduce en la esperanza de lo divino. El hombre es llevado por Dios a abandonar su situación y a entrar en el mundo divino de la divinización. El concepto romano o latino, la gracia se experimenta como la restauración de la naturaleza humana. Estudia minuciosamente el proceso de conversión y de rehabilitación. La gracia se vive como don de Dios que socorre, santifica
y permite al hombre reencontrar su identidad perdida. La gracia es encuentro, apertura, salida, libertad de acto, y en cambio la desgracia es desamor, desencuentro, encerrarse en sí mismo y rechazo al diálogo. La gracia es la luz que ilumina y aclara todo, y la desgracia es el absurdo absoluto. Es la carencia de toda luz, es la carencia de toda racionalidad. El hombre concreto vive este drama de ser a la vez gracia y desgracia. Ejemplo, Adán y Cristo, apertura y clausura. La gracia no comienza a existir cuando hablamos de ella. Hablamos de ella porque existe, porque une nuestra vida. Por ser divina, la gracia está presente en todo y nada escapa a su cobertura. Tipos de gracia. Gracia santificante. Es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma, merecida por la pasión de Cristo, que recibimos por medio del bautismo, que nos hace justos, hijos de Dios y herederos del cielo. Gracia actual. Dios ilumina nuestra inteligencia para tener la voluntad de hacer actos concretos en que toma cuerpo el proyecto fundamental humano. Gracia habitual. Es la presencia permanente de Dios que se manifiesta en la apertura para vivir y actuar según la voluntad de Dios. Gracia sacramental. Es la gracia propia de cada sacramento. Gracia preveniente. Es la gracia que precede a todas las buenas acciones del hombre y los genera. Gracia concomitante, sanante, elevante, consiguiente. Es la gracia que se otorga en la realización del proyecto humano. Gracia especial, como el don de sanar y el don de lenguas. Gracia de estado. Es la fuerza necesaria para cumplir con las responsabilidades propias según el estado de vida que cada género humano y en su vocación. Y por último, los carismas son gracias especiales del Espíritu Santo. Están ordenados a la gracia santificante y son para el bien común de la Iglesia. Gracia y amor. La forma más intensa de cualquier encuentro es el amor. El amor se identifica con la gracia porque es gratuito. La gracia se define como la comunicación del amor de Dios a los hombres. El amor humano es una consecuencia del amor divino. El hombre ama porque ha sido amado antes, porque Dios es amor, todo amor es divino. En tiempos de Homero se decía, en todo amor hay un Dios. El amor rompe lo meramente humano y aparece lo divino en el hombre. Amar es siempre amar al otro y en el fondo el gran otro es Dios. El amor es una fuerza unitiva, pero para unirse es necesario que los dos sigan siendo dos. Amar es primero amarse a sí mismo. El amor que nos tenemos a nosotros mismos es la medida del amor con que amamos a los demás. Amarse a sí mismo no es para amar al yo, es amar al otro, que posibilita y da lugar a mi yo. Por eso, cuando más me doy, más soy. Cuanto más renuncio a mí mismo, más recibo. La economía de la humanidad es la economía de la donación y no de la acumulación, del dar y no del retener. Amar a los demás es saludar y celebrar su existencia como festejo mi propia existencia.
Un corazón que ama a alguien no puede odiar a alguien. Amar a Dios implica amar a todo lo que Él ama. Amar al otro es darle una razón de existir. El amor hace importante a la otra persona. Amar a una persona es decirle, tú no morirás. Cuando se ama, se rejuvenece y se tiene la impresión de comenzar la vida de nuevo. El hombre tiene necesidad de amor, pero de un amor libre y gratuito. Es Dios amor y el amor no desaparece jamás. Es la gracia divina en la gracia humana. La gracia como amor de Dios en el mundo se da siempre en el mundo, incluso en situaciones muy ambiguas. El amor de Dios no depende de nuestro amor y de nuestra pureza interior. Dios se autodona, siempre es gratuito. Dios no conoce límites para su presencia. Viene cuando quiere, sobre quien quiere, en cualquier situación. La gracia es Dios mismo autocomunicándose, autodonándose como sentido, esperanza y amor. El amor al que han sido llamadas todas las cosas y más particularmente el hombre. Dios quiso tener compañeros en el amor. Dios se ofrece a todos como la suma felicidad. Nosotros somos buenos y amables porque Él nos ama. El amor no violenta. El hombre es una libertad creada. Cada uno es responsable de la gracia del otro. Cada uno debe de ser sacramento de salvación para el otro. La gracia de Dios se encuentra en la historia del amor del mundo. La religión se convierte en gracia cuando se constituye camino ordinario al encuentro con Dios, al encuentro con el amor. Gracia y misericordia. Los términos gracia y misericordia son confundidos al pensar que son sinónimos. La misericordia es entendida como un acto de bondad o compasión hacia otra persona. Por lo general es del ofendido hacia el ofensor. Por su parte, la gracia es un don gratuito concedido por Dios a pesar de no merecerlo, con el objetivo de vivir en el amor. Dios muestra tanto la misericordia como la gracia, aunque no son lo mismo. La misericordia evita un castigo que merecemos. La gracia nos da una bendición que no merecemos. La misericordia de Dios nos libra del juicio que merecemos. La gracia de Dios nos otorga las muchas bendiciones que heredamos cuando venimos a Cristo. El perdón, la reconciliación, la vida abundante, el tesoro eterno, su Espíritu Santo y un lugar en el cielo con Dios. En conclusión, en la gracia Dios nos da su mayor tesoro a los que menos lo merecemos, que es su amor. La gracia de Dios es un regalo de gloria indescriptible, por el cual todo creyente debería de estar eternamente agradecido. Sin ella estaríamos perdidos para siempre, pero a través de ella recibimos bendiciones, honor, paz, gozo. Y todo lo podemos en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. Filipenses 4:13. Y somos capaces para hacer de nuestra vida una obra de arte. Estás en el canal Abraham 3 puntitos. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like.